Un saludo y muchas bendiciones a todos en el vídeo del día de hoy. Voy a estar compartiendo con todos ustedes algunas de las obras que he adquirido recientemente. Voy a estar mostrándole algunos de los libros que he adquirido sobre sufismo y filosofía, específicamente, por supuesto, en este caso, misticismo islámico y filosofía con obras clásicas muy importantes. Como ustedes saben, yo soy historiador, pero además mi especialidad son las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo, el islam. Y también estudio bastante lo que es el misticismo islámico, o sea, el sufismo, aunque ustedes saben que la línea fuerte mía o el camino a seguir mío es la Kabbalah, es la espiritualidad que practico, pero ya he explicado muchas veces que hay mucha similitud entre el sufismo del Islam y la Cábala. De hecho, los cabalistas y los sufíes estudiaban, hay muchísimas historias de estos encuentros, de los estudiantes de Abulafia principalmente. Cualquiera que haya estudiado las obras del profesor Moshe Idel se dará cuenta que Moshe Idel menciona muchísimo la influencia del sufismo en Rabbi Abraham Abulafia, y es principalmente los estudiantes de Abulafia que directamente citan y hablan de encuentros y de diálogos con maestros sufíes, de ir y de participar en rezos y en ceremonias sufíes, porque también los cabalistas iban y aprendían, y los sufíes venían y aprendían unos de otros. En el siglo XVI tenemos a Rabbi Haim Vital y a otros rabinos judíos que iban a preguntarle a los sheikhs del Islam a cómo hacer exorcismo, porque hay a veces que los conocimientos, nadie es dueño del conocimiento. Los místicos, como les decía, derrumban esos conceptos de religiones y se va a hablar con otra persona. A adquirir el conocimiento, como decía Maimónides, la verdad hay que aceptarla sea de donde venga, y hay que aprender de todo el mundo. Entonces, lo característico de los místicos es que se aprende unos de otros. Y entre mi especialidad también está, por supuesto, les decía, el misticismo del Islam, que es algo que también estudio y pongo en práctica porque admiro muchísimo, principalmente a uno de los maestros que le voy a mostrar ahora, otro de los libros que he adquirido, que es el gran Muhyiddin ibn Arabi, el más grande de los sheikhs, el Sheikh al-Akbar, como le llamaban, este gran místico de Murcia, de Andalucía. Y bueno, voy a empezar por ahí, mostrándoles esta obra que he adquirido. De Ibn Arabi tengo muchos libros y todavía me falta porque Ibn Arabi fue un escritor muy prolífico. Se dice que él entraba en una especie de meditación y de trance, donde su cuerpo estaba aquí, pero se iba a otros mundos, y cuando regresaba pedía papel y tinta y escribía sin parar, sin parar, sin parar, libros enteros, cientos y cientos de páginas, como una máquina como si no es él, es como quien está transcribiendo un libro. Entraba en meditaciones, en las meditaciones se encontraba con maestros espirituales que le dictaban libros completos, y después él, cuando despertaba, se ponía a copiar todos esos libros de memoria que le habían dictado en el mundo espiritual. Así fue como escribió Futuhat al-Makkiyya, las revelaciones de la Meca o las aperturas de la Meca. Así fue como escribió Fusus al-Hikam, las como los círculos de la sabiduría le llaman. No sé cómo se le traduce Fusus, pero realmente Ibn Arabi, un maestro que es un clásico que hay que leerlo. Es un maestro que, aunque viene de la tradición, les decía, del sufismo del Islam, es universal, porque Ibn Arabi habla de romper todos esos velos y de buscar la esencia del hombre, también como decía Rumi, y realmente trae muchos secretos. Esta obra de Juan Antonio Pacheco, por la editorial Almuzarra, esta obra es una biografía de Ibn Arabi. Y bueno, aquí está esta obra que voy a estar estudiando. Luego, pues he adquirido otra obra de Ibn Arabi, muy interesante. Bueno, dos más, tres más, les voy a mostrar ahora. Este me parece muy interesante, este libro que está acá, porque dice Los grados de las letras en el mundo. Esta obra es el estudio secreto de las letras árabes. Lo mismo que en la cábala hebrea, los místicos, los cabalistas creen que Dios creó el mundo con las letras hebreas y la gematria, el valor numérico de las letras. Sorpresa, sorpresa.
En el mundo de los sufíes creen que Dios, que Allah creó el mundo con las letras árabes. Y las letras árabes también tienen valor numérico y hay gematria. Es lo mismo pero con otro idioma. Y si me voy al hinduismo y si me voy al budismo tibetano, creen lo mismo y también tienen gematria en el sánscrito, en el idioma que ellos usan. De aquí estamos desprendiendo una enseñanza muy grande. No nos quedemos con lo exterior, hay que ir a la esencia. De la esencia hablan todos. Las vestimentas que le pongas es otra cosa. El que tiene que entenderlo en mis palabras entenderá lo que yo estoy diciendo. El que no entendió, bueno, hay que seguir estudiando para que usted entienda qué es lo que qué es lo que yo quiero decir. No todo se puede decir abiertamente porque no todo el mundo está preparado para escuchar estas cosas. Esta es una obra clave del estudio de las letras, de los secretos de las letras, pero desde el mundo, desde la perspectiva de los sufíes. Luego hay otra obra que es El divino gobierno del reino humano, otra obra de Ibn Arabi, muy importante. Lo que necesita el buscador, tratado sobre el uno y único, la unicidad de Dios, sus atributos. Todo esto es un complemento también para el estudio de la Sefirot, porque ya le explicaba que las Sefirot no son más que atributos, y de eso se ocuparon no solamente los cabalistas, también se ocuparon los místicos del Islam, los filósofos islámicos, los filósofos judíos, porque es que estaban unidos y aprendían unos de otros. Esta es otra obra muy interesante que es una biografía, La vida maravillosa de Dhul-Nun el egipcio, uno de los grandes místicos sufíes también de Egipto, con unas historias sobre su vida, enseñanzas, parábolas, transforman el corazón de la persona realmente hacia el bien. Luego, pues aquí hay un libro que es Las dimensiones místicas del Islam. Esto es una obra académica que es básicamente explicando todo el mundo del sufismo, las diferentes tariqas, las órdenes sufíes, los nombres, los grandes maestros, los santos que hay en el sufismo. Especialmente, pues hay un análisis de aquí de las diferentes órdenes religiosas. Les decía, Tijani, que es de un gran místico de Marruecos, eh, Naqshbandi, por ejemplo, también, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estudio aquí sobre la profundidad del sufismo, les decía, sobre las diferentes escuelas, etcétera. Luego, esta es una obra que hace ratos que la quería adquirir, es una obra de historia, es historia general de Al-Ándalus. Vuelvo a decir, saben que parte de mi especialidad precisamente es el mundo del Ándalus. Yo escribí varios trabajos académicos en la universidad sobre Al-Ándalus, sobre el califato omeya, sobre los almohades. Escribí sobre la presencia, la interacción entre judíos, cristianos y musulmanes en la época del Ándalus. Y también refuté ese postulado porque en los últimos tiempos han surgido diferentes académicos, por ejemplo, que han cuestionado el tema de las tres culturas y todo ello. Entonces, en la academia todo eso está cambiando. Pero esta es una obra muy importante, les decía, para los historiadores que tenemos énfasis especial en lo que es la España islámica y la interacción, les decía, de entre judíos, musulmanes y cristianos. Pero les decía, esto es miren, un clásico, así que muy contento de adquirirla. Luego hay una obra que ya la tenía este libro, esta obra, pero se me había perdido. Tristemente, este año, el año pasado, perdón, 2025, se me perdió un cargamento grandísimo de obras, de libros, que eso de verdad que fue un gran dolor para mí porque se me perdieron no sé qué cantidad de libros, creo que eran tres maletas grandes de avión, de esas de viaje, llenas de libros, cuatro cajas, una mochila, otra maleta más. Y fue muy triste porque ahí venían libros desde obras de cábala, sufismo, filosofía, psicología, miles de dólares en libros, literalmente miles de dólares en libros. Y fue muy triste que lo envié por correo y nunca llegó. Y bueno, fue terrible esa pérdida. Y entre los libros que se me habían perdido estaba esta obra. El collar de la paloma, que es una de las obras del gran Ibn Hazm al-Andalusi. Esta es una obra muy importante de uno de los grandes pensadores del Islam, pero en España, o sea, del Andalus. Es un clásico y esta es una obra que habla sobre el amor, sobre las definiciones del amor, pero todo desde el punto de vista de la filosofía. Muy, muy interesante y esto es un clásico otra vez. Así que bueno, muy contento de que pude adquirir nuevamente esta obra. Y tres libros más que les voy a mostrar ahora. Es una obra de Ibn Tufayl, que esto es, la verdad que es un clásico también. Ibn Tufayl
El filósofo autodidáctico es Risalah Hay ibn Yaqzan, que es, eh, bueno, les decía, los que conocen de la filosofía islámica, y cuando digo filosofía islámica no hay que quedarse de que es algo del Islam, no. Filosofía la estudia todo el mundo, es como que hablar de decir filosofía griega y que nada más la estudian los griegos, es un disparate. Filosofía, de donde venga, la estudia todo el que sea filósofo. Y estas son obras que la conocían todos, la estudiaban judíos, cristianos, musulmanes, todo el mundo. Así que bueno, es un clásico que hace tiempo que quería adquirirlo y finalmente pude adquirir esta versión sobre este libro. Luego pues también adquirí una obra que es una biografía del último gran filósofo, si no es del Islam, de Al-Ándalus ciertamente, el gran Averroes, Ibn Rushd de Córdoba. Yo tuve la oportunidad de cuando estuve en el 2023 en Andalucía, fui a dar una conferencia en Sevilla, pues también tuve la oportunidad de ir a Córdoba y fui, bueno, caminé por las calles de Córdoba, por los lugares históricos, estuve en la estatua de Averroes y bueno, muy contento de que ahora tengo esta biografía de este gran filósofo, uno de los grandes, grandes, grandes pensadores de la historia de la humanidad en el campo de la filosofía, fue el que interpretó el pensamiento de Aristóteles y gracias a Averroes aprendió y estudió filosofía. Todos los filósofos judíos vienen influenciados por Averroes. Todos. Empezando por Maimónides, empezando por Yehuda Leví, empezando por todos los grandes pensadores vienen influenciados por Averroes, que influenciaron a los cabalistas, que influenciaron a los maestros judíos. Y aquí hay una biografía de Averroes muy interesante. Y finalmente, otra obra de Averroes, que este es un libro. Miren las dimensiones de esta obra. Hace tiempos que yo venía persiguiendo esta obra, donde podía adquirirla. Y bueno, finalmente pues ahora tengo la oportunidad de tener esta obra que es Tahafut a Tahafut, la refutación de la refutación, que es básicamente el encontronazo que tuvo Averroes, Ibn Rushd contra Muhammad al-Ghazali. Son dos nombres clásicos. No hay nadie, ni en el mundo judío, como decía, ni en el mundo islámico, ni en el mundo cristiano, porque después los cristianos se nutrieron de estas obras cuando los judíos las tradujeron al latín y a las lenguas romances. No hay nadie del pensamiento, ni de ningún rabino, ni de nadie del mundo judío que no haya estudiado a Averroes y al Ghazali. No hay. Porque les decía, eran los grandes pensadores de aquella época. Y olvidémonos de las religiones. Estoy harto de todos esos títulos de religiones. Los científicos no andan mirando religiones, se estudia el conocimiento. Y esta obra que tengo en mis manos es un clásico porque es la respuesta que le da a Averroes Ibn Rushd, la respuesta que le da a Muhammad al-Ghazali. Al-Ghazali es uno de los grandes, grandes pensadores del Islam y de la humanidad porque de hecho lo llaman Hujut al-Islam, la prueba del Islam, al-Ghazali. Un místico, un sufí también, pero un filósofo también. Lo más grande que había en aquella época que influenció, les decía, a los grandes pensadores. Pero al-Ghazali atacó, después que se hizo filósofo, después atacó a los filósofos, pero hay un error ahí, porque hay gente quien piensa que al-Ghazali fue contra la filosofía completa. Y ahí están los fundamentalistas que dicen, no, al-Ghazali condenó la filosofía. No, si al-Ghazali era un filósofo. Al-Ghazali condenó la rama de la filosofía peripatética, que es muy diferente. Pero Averroes le hizo una refutación. Mire qué obra tan grande escribe Averroes, refutando al Ghazali, punto por punto. Y esto es un clásico nuevamente. Todo filósofo y todo que su disciplina incluye esta área, pues sabe que estas son obras claves, importantes. Y cómo no, estudiar el encontronazo entre dos de las más grandes mentes que ha dado la humanidad. Y no puede ser que una persona que se dedique al conocimiento, el mundo intelectual, nazca en este mundo, venga a esta vida y muera sin haber estudiado las obras de estos grandes pensadores. Esa es la parte más triste. Como decía Rabbi Nachman de Breslev, Dios llora cuando una persona tiene la oportunidad de estudiar y no lo hace. Así que bueno, estos son algunos de los libros que he adquirido. Hay muchos más que voy a estar compartiendo en mi otro canal, donde hablo de filosofía y de otros temas, donde les voy a estar mostrando también otros libros que compré sobre psicología. Y bueno, así que atentos a ese otro vídeo. Hasta aquí con esta presentación de algunos de los libros, porque sé que algunos de ustedes siempre me agradecen y me preguntan y quieren que haga estos vídeos recomendando ciertas obras.
Así que bueno, gracias a todos y muchas bendiciones. Nos veremos en un próximo encuentro. Si has leído alguno de estos libros, déjame tu comentario, sería muy interesante leerte. Gracias.